Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer este vestido de bebé o Jesucito. Está cruzado en la parte del delantero, lleva manga farol con un puño en la parte del bajo, en la parte de la espalda lleva un tablón en el centro y a la altura de la cintura lleva un pasador de adorno con 2 botones. Está confeccionado en villela estampada, pero aparte lo podéis hacer también en sarga, en micropana. Si queréis más información sobre el patrón o tipo de tejidos, entrad en mi blog patronelmujer.com y el patrón lo tenéis disponible en tienda.patronelmujer.com de la talla 1 mes a 36 meses. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. En este video tutorial vamos a aprender a hacer un Jesucito cruzado o un vestido para bebé. Los materiales que necesitamos son tejido 80 centímetros para la talla 36 meses, forro 60 centímetros, entretela 40 centímetros, 10 botones y 2 metros de cinta de grosgrain fruncido o cualquier puntilla que os guste. Las piezas de patrón que vamos a necesitar son la número 1, delantero, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 2, espalda, cortar una vez de género, el patrón está a la mitad. La pieza número 3, la vista del delantero, cortar 2 veces de género, 2 veces de entretela encaradas. La pieza número 4 es la manga, cortar 2 veces de género y 2 veces de forro encaradas. La pieza número 5 es el puño de la manga, cortar 2 veces de género encaradas y 2 veces de entretela. La pieza número 6 es el cuello, cortar 2 veces de género y 1 vez de entretela. El patrón está a la mitad. La pieza número 7 es el cinturón de la espalda, cortar 2 veces de género y 1 vez de entretela. La pieza número 8 es el forro del delantero, cortar 2 veces encarada. La pieza número 9 es el forro de la espalda, cortar 1 vez de forro. El patrón está a la mitad. Y por último el afinado del cuello. Recortamos el patrón por la talla que vamos a hacer el Jesucito. Podéis adquirir el patrón en archivo PDF para montar los folios en casa o impreso ya en papel y os llega por correo a vuestra casa. Una vez que hemos cortado el patrón, doblamos el tejido a la mitad y colocamos la espalda en la doblez. A continuación el delantero, la vista, el puño, el cuello también en la doblez, el cinturón de la espalda y la parte de más abajo colocamos la manga. Recortamos todo alrededor al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Antes de quitar las piezas de patrón del tejido, le vamos a dar todos los piquetes o aplomos que lleva el patrón. Una vez que hemos terminado de cortar las piezas, ahora volvemos a doblar el tejido y colocamos otra vez la pieza del cuello en la doblez y recortamos alrededor. Una vez cortado el tejido, vamos a cortar ahora el forro. Doblamos el forro también a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos justo la doblez la espalda, a continuación el delantero y en la parte de más abajo la manga. Y recortamos alrededor al filo del patrón. Le damos también al forro los piquetes o los aplomos. Y le vamos a marcar en el género, en la espalda, la altura del tablón que lleva en el centro. Se la marcamos con un lapicero para saber hasta dónde tenemos que coser. Y por último vamos a cortar las piezas que lleva de entretela. Doblamos la entretela con la parte que pega hacia el interior y nos colocamos la vista, el puño y el cinturón que lleva atrás en la espalda. Y justo en la doblez colocamos el cuello. Y ahora recortamos alrededor al filo del patrón todas las piezas. Vamos
a coser. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos la labor. Nos pegamos con la plancha las entretelas a las piezas de género que las lleva, las vistas, el cuello, el cinturón de la espalda y el puño. Y aparte el puño le doblamos 1 centímetro y le volvemos a doblar a la mitad. Y vamos a comenzar cosiendo justo el tablón que lleva atrás la espalda. Hacemos coincidir los piquetes que lleva y vamos a coser en paralelo. Cosemos un pespunte justo en paralelo hasta la altura que nos hemos señalado con el lapicero y ya rematamos al final. Ahora el tablón le abrimos a la mitad y hacemos coincidir el piquete del centro con la costura y le vamos a sujetar con un punto en la parte de arriba del escote. Una vez hecho el tablón, ahora colocamos la espalda y los delanteros encima, con el derecho hacia el interior, y vamos a coser primero un costado, luego el hombro, el otro hombro y el costado. Comenzamos cosiendo por la parte de abajo del bajo a 1 centímetro de costura y cosemos hasta la sisa. Seguimos con el hombro. Con el otro hombro. Y por último, el costado. Y cosemos desde la sisa hasta la parte de abajo del bajo. Ahora vamos a seguir con el cinturón de la espalda. Hacemos coincidir las dos piezas con el derecho hacia el interior y vamos a comenzar a coser por la parte que lleva la entretela. Empezamos por la parte recta y vamos haciendo la curva con cuidado, despacito para que nos quede bien redonda. Cuando llegamos al final dejamos un hueco y ahora le damos la vuelta. Le volvemos hacia el lado del derecho y le hacemos bien la parte curva y lo planchamos. Y lo dejamos terminado. Ahora vamos a hacer las mangas. Doblamos la manga con el derecho hacia el interior y cosemos a 1 centímetro de costura. Ahora cogemos la otra manga y la hacemos encarar con la anterior y la cerramos también a 1 centímetro de costura. Ahora le hacemos un pespunte a la parte de arriba de la corona de piquete a piquete, porque esta manga es una manga farol. Entonces te lo tenéis que hacer a las dos mangas. Para colocar la manga es muy sencillo, tiramos del hilo de la canilla y le hacemos un frencido a la parte de arriba de la corona. Nos fijamos en la sisa del delantero, los dos piquetes que lleva, que indica posición delantero, y hacemos coincidir la costura de la manga con la costura del costado. Y ahora por la parte del revés vamos a ir sujetándola con alfileres. Colocamos el primero en la costura. Ahora colocamos el segundo en la parte de arriba, donde hacemos coincidir el piquete de la corona con la costura del hombro. Ahora los otros dos piquetes de la sisa del delantero y por último el piquete de la espalda. Hacemos coincidir la sisa del vestido con el piquete de la manga. Y ahora vamos a coser alrededor. Comenzamos cosiendo por la parte de la costura y teniendo cuidado de que nos coincidan bien las dos costuras a la misma altura.
Vamos cosiendo, repartiendo al mismo tiempo el frunce que lleva en la corona, en la parte de arriba. Hacemos coincidir ahí el primer piquete y ahora repartimos con los dedos bien para que quede bien proporcionado toda la parte de arriba. Ir aplastando con los dedos para que la máquina no se enganche. Si veis que os hace falta frunce, volvéis a tirar del hilo y hacéis más recogido. Y ahora cosemos hasta el final y le damos la vuelta por el derecho siempre para comprobar que haya quedado bien puesta la manga. Ahora vamos a afinar el cuello. Por la parte de la entretela vamos a colocar el afinado en papel o en cartón, como queráis, y le vamos a ir marcando por la parte de arriba para que quede igual todo el cuello de ancho. Marcaros bien los aplomos y el centro del cuello. Una vez marcado un lado, le giramos y marcamos otra vez el otro lado. Una vez que lo hemos marcado todo alrededor, vamos a colocar la otra pieza del cuello, dejando hacia el interior la parte del derecho, y vamos a coser ahora el cuello justo por la marca que nos hemos dibujado. Vamos despacito para hacer bien el redondo. Lo vais aplastando con las manos para que se asiente y no se retuerza. Una vez que terminamos de coserlo, lo vamos a recortar todo alrededor, dejando una costura solo de medio centímetro por la parte de arriba. Le damos la vuelta hacia el derecho y lo vamos a planchar muy bien con la plancha. Una vez que le hemos planchado, le vamos a colocar una cinta de grosgrain rizada alrededor, de adorno. Comenzamos doblando la punta de la cinta para que quede rematada y la vamos a ir cosiendo por encima con un pespunte. Podéis poner cualquier puntilla que os guste alrededor del cuello. Ir montándola solamente medio centímetro y cuando llegamos al final igual, cortamos un trocito antes para poder doblar al final para rematar la tira fruncida, grosgrain o lo que queráis poner. Ahora le vamos a colocar al escote. Fijaros en el centro del cuello, que lo marca un piquete, y el centro de la espalda, del escote a la espalda. Sujetamos con un alfiler y ahora sujetamos con otro alfiler en el extremo del escote, en el delantero. Fijaros que coincida también el piquete con el hombro. Y ahora colocamos el alfiler. Fijaros que tenéis que dejar 1 centímetro al final para luego colocar la vista. Ahora para colocar el otro lado igual. Colocamos el piquete en el hombro y el extremo del cuello al final de la vista, al final del escote. Fijaros que os queda en cada lado del escote
1 centímetro, el cuello se queda 1 centímetro antes, ahí fijaros, para luego poder coser la vista. Ahí os tiene que quedar 1 centímetro a cada lado sin terminar de llegar el cuello al final. Y comenzamos a coser para sujetar el cuello al escote a 1 centímetro de costura. Lo vais sujetando, teniendo cuidado de que coincidan los piquetes con el hombro y con el centro de la espalda para que el cuello quede bien asentado. Cuando llegamos al final, fijaros que os tiene que dar el centímetro libre para poner ahora la vista. Ahora vamos a hacer el forro. Comenzamos haciendo igual el tablón del centro de la espalda por el piquete hasta la altura que nos hemos marcado señalado con un lapicero. Ahora colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y colocamos encima los delanteros de forro con el derecho hacia el interior y vamos a coser primero los costados. Comenzamos a coser por la parte del bajo del forro hasta la sisa de la parte de arriba. Ahora vamos a coser el otro costado y cosemos desde la sisa hasta la parte de abajo del bajo. Una vez cerrados los costados vamos a hacer el dobladillo y doblamos medio y medio para hacer el bajo. Lo vamos redoblando con los dedos y al mismo tiempo vais pasando un pespunte con la máquina al filo. Le redoblamos, aplastamos bien para que quede planito y sea más sencillo coserlo. Una vez que le hemos hecho el bajo, ahora le vamos a colocar las vistas de género. Fijaros, haciendo coincidir los derechos hacia el interior, vamos a colocar el primer alfiler en la parte de arriba del hombro. Continuamos haciendo coincidir el piquete que lleva y vamos colocándola con alfileres. La parte de abajo, la vista, siempre queda un trozo más largo, que es el trozo que va a coser luego con la parte de abajo del vestido. Luego, si vemos que sobra, se lo cortamos. Pero de momento siempre se deja más larga la vista porque cuando se entretela encoge. Entonces mejor que no se lo cortemos hasta el final. Y hacemos con el otro lado lo mismo. Fijaros, empezando desde la parte de arriba, nos vamos a ir colocando la vista para ver luego la parte de abajo el sobrante. Comenzamos a coser por la parte de arriba del hombro y por la vista de género. Vais cosiendo a 1 centímetro de costura. Hacemos coincidir el piquete, el aplomo, para saber que vamos bien cosiendo. Y cosemos hasta el final. Siempre nos va a sobrar un trozo de género. Y ahora, para coser la otra, comenzamos dejando el trozo de género que nos sobra, que es el trozo que va a ir luego cosido al vestido, que luego después recortaremos si vemos que sobra. Y cosemos hasta el final del hombro. Ahora, una vez puestas las vistas, vamos a coser los hombros. Cosemos los hombros y doblamos la costura hacia el lado de la sisa.
ahora cosemos el otro hombro del forro. Y por último, para terminar el forro, vamos a poner las mangas. Cerramos la manga y le pasamos un pespunte. Ahora la otra manga, igual la cerramos con el derecho hacia el interior, tener cuidado que queden encaradas. Le pasamos un punto también a la corona de piquete a piquete. Para colocarlas tenéis que hacer el rizado primero porque es una manga farol. Y ahora por la parte del derecho nos la vamos a colocar así, fijaros. Ponemos las mangas haciendo coincidir los derechos y colocamos el primer alfiler en la costura del costado. Seguimos con el piquete de la corona al hombro del vestido. Seguimos colocando otros dos piquetes, los otros piquetes de la espalda, y ahora ya hacemos coincidir los dos piquetes que lleva el delantero y la vamos a colocar alrededor. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la costura y por la parte de la manga y vamos repartiendo el frunce. Con los dedos vamos repartiendo el rizado que va a llevar en la corona. Al ser una manga farol lleva frunce y lo repartimos con los dedos. Lo lleva de piquete a piquete. Cuando llegamos ahora a la parte donde ya no termina el piquete, pues ya queda recto. No tenemos que tener ningún tipo de rizado ni frunce. Ahora vamos a colocar el forro al género, pero antes tenéis que planchar bien el género por un lado y el forro, y marcarle el tablón que lleva en la espalda el vestido de género. Están abajo marcados con unos piquetes para que lo marquéis bien y recto. Y vamos a colocarnos el forro haciendo coincidir los derechos hacia el interior y vamos a sujetarlo alrededor. Primero la parte de la vista. Ahora nos vamos colocando el escote con alfileres. Fijaros, haciendo coincidir los centros. Vamos colocando los alfileres en las esquinas del escote y en la vista y la parte de abajo del bajo para sujetarla bien alrededor. Y ahora vamos a coserla alrededor del vestido. Vamos a comenzar a poner la vista por la parte del bajo y comenzamos a coser a la altura justo donde indica el piquete, que sería el bajo. Giramos y ahora vamos a coser en recto la vista. Vamos estirando siempre del tejido de abajo. Cosemos hasta el final del escote. Clavamos la aguja antes de llegar al final y continuamos cosiendo alrededor del escote. Vamos haciendo coincidir las costuras.
Tener cuidado siempre de ir estirando un poco el tejido de abajo, porque la máquina siempre te arrastra en la arriba. Cuando llegamos igual al final del escote, antes de llegar al final, a 1 centímetro clavamos la aguja y giramos para hacer la parte de abajo de la vista. Cuando llegamos abajo, paramos de coser justo a la altura del piquete, que indica la posición del bajo, la altura del bajo, y giramos la máquina y cosemos en recto la vista para rematarla. El tejido que nos sobraba anteriormente era el bajo, ¿veis? Ahora lo cortamos, cortamos el tejido que sobra, cortamos las esquinas del escote y le vamos a dar unos cortes alrededor del escote para que vuelva mejor. Y le damos la vuelta al vestido por el derecho. Sacamos bien las esquinas con los dedos. Y ahora tenemos que planchar muy bien los cantos del vestido para poder poner los ojales y los botones. Ahora vamos a hacer los puños. Los abrimos, los despegamos y con el derecho hacia el interior los vamos a cerrar a 1 centímetro de costura. Primero uno y luego el otro. Una vez que hemos cerrado los puños, ahora vamos a sujetar el forro de la manga por la parte de abajo y sujetamos el género y el forro al mismo tiempo. Le vamos a pasar un pespunta alrededor del bajo para unirlo, para que nos resulte más fácil colocar el puño. Nos rematamos en el inicio y en el final porque ese mismo pespunte nos va a servir para hacer el frunce o el rizado. Y ahora del hilo de la canilla vamos tirando igual para hacer el rizado que lleva en la parte de abajo de la manga, para que haga el efecto farol. Y por la parte del revés del vestido vamos a colocar el puño. Ponemos revés del vestido con derecho del puño. Colocamos el primer alfiler en la costura de la manga con el puño. Nos marcamos el centro si no lo tenéis puesto para que el frunce sea más fácil repartirlo. Colocamos otro alfiler justo en la mitad del puño y lo colocáis alrededor haciendo o repartiendo el frunce . Una vez colocado lo vamos a coser alrededor. Por la parte de la manga, por la parte que tenemos que rizar, vamos a ir cosiendo para que nos resulte más fácil poder repartir bien el frunce que lleva. Vamos repartiendo y cosiendo al mismo tiempo y vamos girando el vestido. Lo giráis si os molesta y vais cosiendo. Una vez que hemos cosido la primera vuelta, ahora le volvemos hacia el derecho. Fijaros, volvemos el puño y le sacamos por la parte del derecho.
y le doblamos hacia arriba, por donde le hemos planchado anteriormente. Fijaros que la costura esté bien abierta para que no haga grueso y colocamos un primer alfiler para sujetarle. Y le vamos sujetando para ahora que sea más fácil coserle. Si queréis hilvanarle también lo podéis hilvanar. Fijaros de tapar la costura bien, el pespunte primero que hemos hecho, y le vamos a ir cerrando por la parte del derecho, justo al filo del borde del puño, el que hemos doblado con la plancha. Le vamos a ir cerrando alrededor. Ir girando la manga poco a poco para que resulte más fácil. Es un recorrido un poco pequeño al ser un vestido de bebé. Y cosemos hasta el final de la costura. Ahora comprobar que esté bien puesto el puño. Y ahora el otro lo hacemos exactamente igual. A la parte del canto de la vista, del delantero, una vez que la hemos planchado, le vamos a colocar también otra cinta de grosgrain, igual que la que hemos puesto en el cuello. Comenzamos a colocarla doblando hacia el interior un trocito o 1 centímetro y la vamos a colocar en el filo, pasando un pespunte por encima. Se lo ponemos en los dos lados del canto del delantero. Cuando llegamos al final, igual, rematamos la cinta de grosgrain cortando 1 centímetro y doblándoselo hacia el interior. Una vez que hemos terminado el vestido, ahora con el patrón nos vamos a posicionar los botones. Medirlos a la altura que tienen que estar, si queréis, o con el mismo patrón los marcáis. Marcamos el primer botón. Y en recto vamos a marcar la altura una vez que lo hemos marcado vamos a colocar o hacer también los ojales en el lado del lado derecho, y ahora en el lado izquierdo vamos a colocar la primera fila de botones. Donde indica el patrón, porque es un vestido que va cruzado. Y en el lado de los ojales también tenéis que colocar otra fila de botones. En la parte del otro lado, ¿veis? Donde están los ojales, colocamos también botones a la misma altura del ojal. Y por último, en la parte de atrás de la espalda le vamos a colocar el cinturón sujeto con 2 botones, justo donde termina el tablón. Medid la altura con el hombro y lo colocáis. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.